Hola mis queridos amigos, una feliz tarde desde aquí, desde Cali, Colombia. Pasaba por aquí a saludarlos y a darles un chismecitos pues de lo que ha sido un poquito mi día a día. Les cuento que la diferencia entre vivir en Canadá y haber vuelto aquí a Colombia es abismal, es garrafal, o sea, es de enorme. Yo quiero hablarles, por ejemplo, mencionarles a las personas que hemos emigrado y que están todavía fuera del país, que están pensando en venirse para acá. Quiero darles unos tips especialmente a ustedes, porque es que le pintan a uno unas películas que no es real, ¿sí? Así que bueno, déjenme me siento. Les voy a desfilar un poquito mi vestido. Es que voy a ir a un evento ahorita. Medio me arreglé, no me puse así toda mamazota, no, estoy muy cansada, llegué del gimnasio y pues bueno, la invitación y aquí estoy corriendo. Así que bueno, mientras me recogen, voy a contarles estos tipsitos para que los tengan en cuenta y me comentan qué tal el vestido. ¿Les gusta? También el tema del calor, a mí no me gusta el calor, yo soy fan del frío. Entonces, esta es una de las cosas que extraño de Canadá, el frío. Porque cuando si no estamos en invierno, estamos en primavera y el otoño. Esas tres estaciones son friecitas y son súper ricas, a mí me encantan. Las cosas así que me han marcado en Canadá me han pasado en el invierno. De hecho, en invierno llegué a Canadá. Yo llegué a Canadá en noviembre del 2008. ¡Wow! Cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Y fue la primera vez que yo vi nieve. De hecho, saqué la lengua. Saqué la lengua y comí nieve. O sea, feliz de estar ahí. O sea, hice un match con el clima de Canadá impresionante. Entonces, el clima, mis queridos amigos, es una de las cosas que yo extraño. Y si a usted le gusta el frío, acá estamos muy calientes. Bueno, otra cosa que extraño de Canadá, indiscutiblemente, es la seguridad. Tristemente, mis queridos amigos, así como en muchos países latinos, tenemos el tema de la inseguridad. Acá te roban, te matan, te secuestran. O sea, hay que estar todo el tiempo pilas. Tú no puedes salir con relojitos de oro ni cadena. No. Wow, eso es como si tú fueras un kamikaze. Me quiero matar, póngase aretico y saca con el celular así. Pero lo triste es que además que te quitan tus cosas, que te costó mucho conseguirlas, que trabajaste para ellas, que te maten. O sea, no jodas. A mí esas cosas, la injusticia a mí me aterra. Yo sé, Colombia, y este es otro factor que yo le quiero decir a las personas y que también que extraño de Canadá, es que si usted no tiene buena plática para devolverse aquí y montar un negocio, o si usted no viene con un trabajo aquí, tus ahorritos te los comes, pero así. Acá el índice de desempleo es impresionante. O sea, estamos hablando de súper impresionante. Y yo sé que el tema de las palancas, para que tú entres a un negocio o algo, pues es muy común, ¿verdad? Pero imagínense si uno no tiene esas palancas. Mucha gente no puede salir adelante, a mucha gente no se le da la oportunidad. Entonces, esa parte es muy tenaz. El tema de la inseguridad, extraño esa seguridad que tú tenías, que uno tiene en Canadá, que vos puedes ir en el carro, así con tus ventanas abiertas, con tu relojito así, con tu manito afuera, así bien rico, sabrosito, tomándote tu juguito, tu ice coffee de Tim Hortons. Yo extraño Tim Hortons, se los juro, extraño esa parqueada ahí en el drive-thru, pedir mi ice coffee, ¿sí? Y pedir mi croissant con queso. Eso extraño tanto. Se me fue la mentira. Si usted, que es colombiano, o usted que desea emigrar, así sea de otro país, a Colombia, tenga en cuenta todas estas cosas. Aquí la gente, la mayoría somos muy buenos, pero desafortunadamente, como digo yo, por 3 mocos pegados en la pared, todos llevamos de bulto, ¿sí? Así que estas recomendaciones se las doy. Y si ustedes vienen aquí de paseo, la misma cosa. Cuídense de no andar con relojes, cuídense de no estar ahí con el celular todo el tiempo afuera, en la calle. Uy, no, esos son, vuelvo y le digo, usted es un kamikaze, ese día salió a morir, ¿sí? Entonces, la vida es muy bonita y estamos luchando siempre por mejorarla, por estar mejor, ¿sí? Entonces, vuelvo y les repito, mis queridos amigos, todo es extraño de Canadá.
Pero si usted se devuelve acá, tenga por favor en cuenta todas esas cositas, porque el cambio, vuelvo y repito, es garrafal, es monumental. Aquí cuando llegué, las cosas básicas, estamos hablando de la leche, del arroz, de los huevitos, de la carnita, el pollito, no, salmón, ni decir, acá un paquetico de salmón vale 50.000 pesos, cuando en Canadá tú compras un paquete por $10. O sea, estamos hablando de un incremento muy grande, ¿sí me entiendes? Entonces cuando vine acá y yo fui a pagar mis cositas, fui al Éxito, fui a mercar allí, cuando ese precio tan alto, me quedé aterrada. Y les cuento, esto sí se los quiero contar también, que un día fui a mercar a un supermercado acá que se llama Supermercados Mercar, que está en el área de Caney, Valle de Willy, ¿sí? Está en esa área, y me fui a mercar allá. Les cuento, que si yo pagué 100.000 pesos en el Éxito, por estas mismas cosas que compré acá en Mercar, no estamos hablando de la mitad, pero me ahorré muchísimo más dinero. Estamos hablando que me ahorré como 30.000 pesos, o sea, eso es mucha plata. Entonces, aquí me tuve que empezar a lidiar con eso. ¿Dónde la comidita está más barata? ¿Dónde puede uno ir y comprar todo lo necesario que la platica le alcance? Entonces, si usted está aquí en Cali y quiere que su platica le alcance, vaya a Supermercados Mercar. Siempre tienen las frutas súper frescas, la carne súper rica, súper fresquita, la gente súper chévere. Si tú necesitas algo te colaboran. Ellos allá tienen el lema como que fueran una familia. Entonces vos entras allá al supermercado y pues sos un primo más. Así te tratan en Supermercados Mercar. Y la plata te va a rendir, grandísimamente. Así que bueno, mis queridos amigos, ya por ahí creo que llegaron. Yo les mando un besote. Y espero tengan en cuenta las personas que están fuera de Colombia y la gente que quiere emigrar aquí, tengan en cuenta esto por favor, porque a veces nos pintan muchos pajaritos en el aire y no es real. La situación está muy difícil, muy con M de muchísimo, está muy difícil. ¿Sí me entienden? O sea, si usted no viene con plata, si usted no viene a montar un negocio, o si usted no viene con un trabajo, o alguien que lo mantenga o la mantenga, acá no puedes vivir, no puedes, es supremamente caro todo, ¿sí? Entonces, mis queridos amigos, con estos pequeños tipsitos los dejo, les mando muchos besotes, muchos abrazotes, espero sus comentarios, espero que me opinen sobre cómo es en sus países. ¿Es así de tenaz? ¿O es un poquito más tranquilo para ellos? Bueno, mis queridos amigos, me tocó despedirme de esta manera. Ya saben que este video está patrocinado por Elroy Food. Somos una compañía que tenemos productos naturales y estamos ubicados en Cali, Colombia. Así que ya sabes, si quieres productos de buena calidad, llama a Elroy Food y te tenemos 14 frutas y 14 verduras disponibles para ti. Les mando un besito. Chao.